Continuando con la explicación, ahora vamos a crear las preguntas para nuestro examen. Para ello, tenemos que tener listas ya nuestras preguntas que van a ir en el examen y que iremos transcribiendo en nuestra plataforma. Yo ahora tengo un formato de lo que podría ser un examen, ¿no? La pregunta 1, que es una pregunta de opción múltiple, de las más usadas. Otra que es una pregunta del tipo verdadero o falso. Una pregunta de respuesta corta, no con respuesta de una sola palabra. Y una pregunta abierta, ¿no? Que por ejemplo me permite escribir un concepto o un texto, ¿no? Relacionado a una pregunta. Entonces vamos a crear estos 4 tipos de preguntas, las vamos a pasar a nuestro examen en la plataforma. Vamos a ir entonces a nuestro examen, ingresamos y una vez que nos muestra la página del examen, en la parte final nos aparece el botón de editar el examen, ¿no? Y aparte también nos aparece un mensaje que nos indica que aún no se han agregado preguntas. Una vez que agreguemos preguntas, este botón de editar examen se va a borrar. Entonces, otra forma en la que podemos agregar las preguntas para editar el examen es ingresando a la tuerquita que está en la parte superior derecha y buscar también la opción editar examen, ¿no? Tenemos esta opción, editar examen, y también podemos hacerlo desde acá, ¿no? El botón de abajo, editar examen. Le damos clic y nos aparece esta vista donde nos debería mostrar todo nuestro listado de preguntas. En este caso, como no hemos ingresado ninguna, nos aparece en blanco. Nos vamos al botón que se encuentra en la parte central derecha de la pantalla que dice añadir y le vamos a dar clic y vamos a seleccionar la opción nueva pregunta, añadir una nueva pregunta. Vamos a darle clic y nos aparece una serie de opciones de tipos de pregunta que podemos agregar. En este caso vamos a hacer un ejemplo de cada una de ellas. En este video solamente vamos a tocar las 4 primeras, que son las 4 más básicas y son las que más se utilizan en los exámenes físicos, en los presenciales. Las otras 4 son más interactivas, ¿no? Pero requieren de unos pasos extra para crearlos. Entonces eso lo vamos a ver en un siguiente video. Entonces vamos a hacer la primera pregunta. La primera pregunta es una pregunta de opción múltiple. Entonces vamos a seleccionar la opción pregunta de opción múltiple y agregamos. Donde indica nombre de pregunta, tenemos que colocar un identificador para que nosotros como docentes podamos saber de qué pregunta nos estamos refiriendo. Entonces vamos a colocarle, esta es nuestra pregunta 1. Entonces vamos a colocarle como nombre a nuestra pregunta, pregunta 1. Queremos ser más específicos, podemos poner pregunta 1, examen parcial, por ejemplo, ¿ya? Entonces ya estamos siendo específicos, ¿no? Esta es la pregunta 1 del examen parcial. Acá donde dice texto de la pregunta, recién viene nuestra pregunta. Por ejemplo, ¿en qué sílaba llevan tilde las palabras esdrújulas? Copiamos nuestra pregunta y pegamos nuestra pregunta en la sección de texto de pregunta. Como ustedes ya saben, esta sección es editable, así que ustedes pueden personalizar o darle algún tipo de formato a su pregunta, e inclusive pueden agregar una foto descriptiva, ¿no? O alguna imagen de referencia, dependiendo del tipo de examen o tipo de pregunta que estén creando, ¿no? En este caso, para este ejemplo, vamos a utilizar solamente texto. ¿Ya? Nos vamos a desplazar un poco más hacia abajo y nos aparece la pregunta, la opción que indica puntuación por defecto. Por defecto esta pregunta va a valer 1 punto. Pero dependiendo del tipo de pregunta, de la dificultad, yo le puedo colocar como docente, según mi criterio, si puede valer 2 puntos, 3 puntos, 5 puntos, dependiendo del tipo de pregunta que estoy haciendo. En este caso le vamos a poner 2 puntos.
¿Ya? En retroalimentación general, estas opciones de puntuación y retroalimentación general son opciones generales, son opciones que van a tener para todas las preguntas que vayan a crear. Entonces las voy a explicar una sola vez y ya no las voy a explicar en las otras preguntas porque se va a repetir, es lo mismo. ¿Ya? Entonces el tema de puntuación es para colocar cuánto puntaje va a tener esta pregunta. Y retroalimentación general es para que el docente pueda colocar algún mensaje, ¿no? En respuesta a esta pregunta, ¿no? Lo podemos llenar si es que queremos colocar una retroalimentación y que el alumno la pueda visualizar al terminar su examen, o lo podemos dejar en blanco y al final el alumno va a poder saber cuál es la respuesta correcta simplemente por el puntaje obtenido, ¿no? No, esto es opcional. Ya. Ahora, en las preguntas de tipo opción múltiple, nos da la opción de seleccionar, por ejemplo, si queremos tener una o varias respuestas dentro de las alternativas que vamos a colocar. En este caso, esta pregunta solamente tiene una respuesta. ¿Ya? Por eso es que lo vamos a dejar como solo una respuesta. Si tuviera varias respuestas, ¿no? Si tuviera varias alternativas de respuesta correcta, por ejemplo, podríamos seleccionar acá permitir varias respuestas. En este caso, como solamente tenemos una respuesta correcta, la vamos a dejar con una sola respuesta. No vamos a variar nada más. Barajar las opciones, sí, para evitar el tema de plagio, de que se estén compartiendo las respuestas, se pone barajar las opciones para que estas alternativas estén en diferente posición para cada estudiante, ¿no? O para cada examen. Y numerar las opciones, por ejemplo, acá yo las estoy numerando como A, B, C, D, E, pero también las puedo numerar como 1, 2, 3 o con números romanos, ¿no? 1, 2 palitos, 3 palitos, así. Entonces, lo voy a dejar por defecto, sí, para no complicarnos mucho, vamos a dejarlo por defecto, como está, una sola respuesta y la numeración por defecto. Y nos vamos a ir de frente al tema de las respuestas. ¿Cuántas opciones tenemos? Por defecto, todas las preguntas de opción múltiple tienen 5 alternativas, por defecto. Si quiere, entonces el sistema por defecto nos va a mostrar 5 opciones. Opción 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso, si necesitase más, puedo agregar de 3 opciones en 3 opciones. Ahora, si necesitase menos, si solamente voy a utilizar 3 o 4 opciones, solamente lleno las opciones que necesito y las demás las dejo en blanco. Y el sistema automáticamente va a coger solamente las opciones que tengan contenido. Las demás las va a omitir. Entonces vamos a empezar a llenar las opciones. Puedo colocar acá la opción 1, que es lleva tilde en la antepenúltima. Ya, pegamos. No es necesario la letra, el prefijo, no la numeración, solamente la respuesta. Y acá donde dice calificación, como esta es mi respuesta correcta, le voy a colocar que el puntaje va a ser del 100%. Como yo tengo acá 2 puntos, entonces esta pregunta, como vale el 100%, va a valer 2 puntos, ¿no? Si yo activara acá la opción de respuestas, varias respuestas, podría colocarle 50% para una y 50% para otra. Pero como solamente hay una respuesta correcta, esta vale todo el puntaje, ¿no? El 100%. Las demás no las vamos a tocar porque no tienen ningún valor en puntaje, ¿no? Vamos a llenar la opción 2. Copiamos. Pegamos la opción 2. Nos vamos hasta la opción 3. Copiamos. Pegamos la opción 3. Nos vamos hasta la opción 4. Pegamos la opción 4 y la opción 5 y la última, ninguna de las anteriores, ¿no? Copiamos,
y pegamos nuestra opción 5. Ya, entonces ya sabemos, ¿no?, que la opción 1 es la correcta, entonces le vamos a poner de calificación el 100%. Retroalimentación es si yo quiero, aparte de la retroalimentación general, poner el por qué esta es la respuesta correcta. Por defecto lo vamos a dejar vacío todo, solamente vamos a colocar lo necesario, que son las opciones y la calificación. Listo, guardamos, guardar cambios. Listo, ya he creado mi pregunta número 1, ¿no?, de tipo opción múltiple. Si yo la quiero previsualizar, me voy acá al botoncito que tiene forma de lupa, le doy clic y ya me muestra mi pregunta, ¿no? Así es como se va a visualizar dentro del examen. Ya, vamos a cerrarlo y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya hicimos la pregunta 1, entonces vamos por la pregunta 2. Copiamos y vamos a añadir una nueva pregunta. Esta vez la pregunta que vamos a añadir es de tipo verdadero o falso. Entonces vamos a seleccionar la pregunta verdadero o falso, agregamos. Nuevamente agregamos una referencia para el nombre de la pregunta. Esta va a ser una pregunta, va a ser la pregunta 2 del examen parcial, ¿no? Examen parcial. Ya, entonces acá colocamos el enunciado de la pregunta, que es esto. Copiar. Indica, determina si es verdadero o falso la siguiente afirmación: las palabras graves o llanas llevan a mayor fuerza de voz en la última sílaba. Acá lo mismo que ya vimos, el puntaje, colocamos el puntaje que necesitemos, la retroalimentación que querramos colocar, y de frente nos vamos a ir a seleccionar cuál es la respuesta correcta. En este caso la respuesta correcta es falso. Entonces acá le vamos a colocar respuesta correcta, falso. Ya está por defecto seleccionado falso, ¿no? Guardamos los cambios y mi pregunta de tipo verdadero o falso ya está lista, ¿no? La puedo previsualizar dándole clic ahí y me dice, ¿no? Determina si es verdadero o falso la siguiente afirmación: las palabras graves o llanas llevan a mayor fuerza de voz en la última sílaba. Tengo estas opciones para seleccionar. Ya, vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Cómo se llaman las palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba? Entonces vamos a colocar pregunta 3. Y esta pregunta es de tipo respuesta corta. Las preguntas de respuesta corta son por lo general las preguntas que tienen respuestas de una sola palabra. Ya, por ejemplo, ¿en qué año se descubrió América? ¿O en qué año se declaró la independencia del Perú? Entonces son 1821, o le puedo colocar quién es el presidente del Perú, ¿no? Y le puedo colocar el nombre, ¿no? Entonces vamos a seleccionar respuesta corta. Nuevamente configuramos cómo identificamos esta pregunta. Pregunta 3 de examen parcial. Ya. Como ya tenemos listo la pregunta, solamente copiamos y pegamos, ¿no? La puntuación ya la sabemos, simplemente acá colocamos, ¿no? Nos indica si es que queremos diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Esto es importante. No es tan importante si es que trabajamos con números, ¿no? Si voy a pedir de repente una fecha o un año, ¿no? Pero si voy a trabajar de repente con nombres propios, por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la capital de Perú?, ¿no? Y quiero que escriban correctamente, ¿no? Que se considere que la palabra sea Lima, por ejemplo, la primera sea con mayúscula, ¿no? Se respete eso. Entonces le voy a poner que sí, que las mayúsculas y minúsculas deben coincidir con mi respuesta. Pero si es indiferente, o sea, si yo quiero que sin importar si está colocando mayúsculas o minúsculas, si la respuesta es la misma palabra que yo he colocado, entonces la voy a validar como respuesta correcta.
Entonces acá yo puedo especificar eso. Por defecto sale que no. Ya, vamos a colocar, por ejemplo, para esta respuesta, perdón, para esta pregunta la respuesta sería agudas, ¿no? Entonces vamos a colocarle acá respuesta 1, agudas. Calificación 100%, porque esta es la respuesta correcta. Ahora me da la opción de que pueda tener varias respuestas. Si por ejemplo yo coloco acá mayúsculas y minúsculas deben coincidir, si el alumno escribe agudas con minúsculas, no le va a considerar, ¿no? Entonces yo puedo colocar acá otra opción, ¿no? Agudas. Entonces ya tengo la respuesta, pero esta pregunta 2 ya no valdrá 100%, solamente valdrá el 80%, por ejemplo, ¿no? Como se equivocó en poner la letra mayúscula al inicio, ¿no? Entonces le vamos a considerar una calificación menor, ¿no? Y así se pueden agregar. En este caso no es necesario agregar más respuestas, vamos a borrar todo y vamos a dejarlo de que no importen las mayúsculas ni las minúsculas. Entonces así escriba con mayúsculas y minúsculas, lo va a considerar como una respuesta correcta. Guardamos cambios y ya tenemos lista nuestra pregunta 3, nuestra pregunta de tipo respuesta corta. Y ahora la última pregunta, que es una pregunta abierta, ¿no? Que es la pregunta 4, le vamos a añadir nueva pregunta, tipo ensayo, agregamos, colocamos pregunta 4. Y colocamos a qué pertenece, ¿no? Examen parcial. Y colocamos la pregunta en sí, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es la sílaba? Copiar. Pegamos. Y listo. Acá le podemos colocar. Como es una pregunta abierta y es un concepto que el alumno tiene que escribir, le vamos a poner que va a valer 5 puntos, ¿no? Ahora me da algunas opciones de respuesta adicionales, por ejemplo me da qué tan amplia quiero que sea su respuesta, ¿no? Le puedo colocar 5 líneas, 10 líneas, 15 líneas, ese es el espacio que va a tener para escribir, ¿no? Lo vamos a dejar todo por defecto, no vamos a modificar absolutamente nada y vamos a guardar los cambios. ¿Por qué en la última pregunta de tipo ensayo o pregunta abierta no hay la opción de respuestas? Porque como es una pregunta abierta, las respuestas pueden ser variadas, pueden ser muy diferentes entre un alumno y otro alumno. Entonces esta pregunta es la única que no se va a calificar de manera automática. Si nosotros creamos nuestro examen con puras preguntas de tipo opción múltiple, preguntas de verdadero o falso o de respuesta corta, como ya estamos indicando cuál es la respuesta correcta, el sistema automáticamente lo va a calificar y una vez que se cierre el examen el alumno puede ingresar y puede ver su calificación. Sin embargo, para una pregunta abierta, como esta pregunta está sujeta a que el profesor ingrese, lea la pregunta y le coloque manualmente la nota, entonces no se califica automáticamente el examen hasta que el profesor haya revisado las preguntas abiertas de todos los alumnos, ¿no? ¿Cómo la puedo previsualizar? Haciendo clic también en el botoncito de más y acá nos aparece, ¿no? ¿Qué es la sílaba? Listo. Entonces estas son las 4 formas básicas de cómo agregar preguntas a nuestro examen del tipo más conocido, ¿no? Opción múltiple, verdadero o falso, pregunta de respuesta corta y pregunta abierta. Una vez que hayamos terminado de cargar todas nuestras preguntas, deberemos revisar si el puntaje que hemos colocado para nuestras preguntas suman el total de la calificación máxima. Eso lo podemos revisar en la parte superior de la página, donde nos dice que la calificación máxima para nuestro examen es 20, pero solamente tenemos un total de puntos de 9. Si sumamos el puntaje que hemos colocado para la pregunta 1, que es 2,
para la pregunta 2 que es 1 y acá también nuevamente 1 y 5, nos va a salir que tenemos solamente 9 puntos y no hemos llegado todavía a los 20. Lo que podemos hacer es agregar más preguntas y colocar el puntaje restante, o podemos colocar un nuevo puntaje a todas las preguntas. Entonces, para llegar a 20 puntos, lo que voy a hacer es colocar, por ejemplo, 5 puntos a cada pregunta, ¿no? Vamos a darle clic al lapicito que sale al costado del puntaje que hemos colocado a cada pregunta y le vamos a colocar 5 puntos para esta pregunta y presionamos la tecla Enter para que se guarde. Nuevamente editamos esta pregunta, colocamos 5 y presionamos Enter para que se guarde. Por último, esta pregunta que también tiene un punto, colocamos 5 y Enter. Entonces ya tenemos todas las preguntas con 5 puntos y nos dice total de puntos 20. Perfecto. Ahora sí ya tenemos nuestro examen listo para poder iniciar y que los alumnos puedan ingresar y responder las preguntas, ¿no? Y al final automáticamente el sistema les dirá cuál es el puntaje que han sacado, ¿no? Una vez que hayan respondido las preguntas, y si hay una pregunta abierta, el docente la haya revisado y le haya colocado la nota.